un diagnóstico cada vez más recurrente, incluso como respuesta a lo que ocurrió el domingo 2 de junio, es el que le atribuye un poder inconmensurable a Claudia Sheinbaum, incluso por encima del que el sufragio determinó en favor de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2018. Con ese diagnóstico, en efecto, se entretejen distintas variables, que si Claudia Sheinbaum tendrá la misma pátina autoritaria que su antecesor, que si la propia Claudia Sheinbaum podrá establecer los tejidos de comunicación con otros actores políticos, o que si son los duros los que van a predominar en el ejercicio de las políticas públicas y desde luego en el Congreso. Pero vayamos por partes. Sin necesidad de pormenorizar lo que significó el aluvión de sufragio el domingo pasado, podemos decir que Morena gobierna en casi todos los estados de la República, en sus congresos locales, en sus ciudades principales, con algunas excepciones, pero en efecto también en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Eso por lo que tiene que ver con la estructura formal de la democracia y de las responsabilidades públicas que confiere el voto popular en distintas instancias de gobierno. Por lo que hace, por supuesto, al poder fáctico, empresarios de distintas ramas, todos prácticamente, se encuentran también subsumidos, si no es que además sometidos a ese enorme poder que implica el voto. Hasta ahí creo que la cosa es medianamente diáfana, pero siempre hay un pero, siempre hay un reparo. En realidad, desde mi punto de vista, quien acrecentó su poder es Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum es un activo más de ese enorme capital político que el tabasqueño incrementó y que en efecto rebasa el que obtuvo en 2018. Esa fue la apuesta del líder de Macuspana. Esa fue y es la cosecha que tiene el hecho de que desde el primer día empezó a entretejer discurso y acciones, y poco después quienes serían los que irían ocupando distintos cargos en el partido, en las candidaturas, y a final de cuentas hace casi 3 años quién sería la candidata a la presidencia de la República. Durante todo ese lapso, López Obrador señaló que terminando su mandato él se iría a la chingada a un poblado del estado de Tabasco. Y muchos, en efecto, sabían que esas pretensiones reeleccionistas estaban siendo atacadas con ese fraseo permanente de López Obrador. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo es, como he dicho, toda una inversión política, todo un entretejido social, todo un mensaje, es decir, todo un aparato de propaganda y toda una estrategia de medidas políticas, económicas y sociales para ir generando, muchas veces de manera ilegal, una convicción en millones de personas que ya sabemos, además, no pertenecen solo a un estrato social, a las clases bajas, o solo a las clases medias bajas, o solo a las clases medias, o solo a las clases medias altas, incluso a las clases altas, terrenos en los cuales ganó su criatura Claudia Sheinbaum
porque más allá de esa reducción simplona de primero los pobres, ese fue un discurso que permeó en todos los estratos sociales y Andrés Manuel López Obrador fue quien cosechó. No exagero si digo que por las razones que sea, y en este caso solo es por afanes de exposición, podríamos decir que si el candidato hubiera sido Marcelo Ebrard, gana también, porque en efecto habría sido, como lo es Claudia, el resultado de esa operación política del presidente. De tal manera que afiancemos la idea, no es que Claudia Sheinbaum tenga un desmesurado e inusitado poder, es que en realidad ella es parte de los activos del presidente, que tiene ahora más poder, aún dentro de la formalidad de estar cerca de 3 meses para el término de su mandato. Y eso ha ido quedando claro, como particularmente el fin de semana, cuando Andrés Manuel López Obrador desafió cualquier actitud o comportamiento que le significara contrapeso en el mercado y la volatilidad de nuestro peso, que se depreció de una manera espectacular y que en efecto no le importa a Andrés Manuel López Obrador ni ese contrapeso ni ningún otro contrapeso. Vamos, no le importa ni siquiera de que Claudia Sheinbaum haya dicho que por la vía del diálogo y paulatinamente iría cristalizando las reformas. No, Andrés Manuel López Obrador ya se puso a la disposición de la presidenta y advirtió sobre su derecho a diferir, para señalar que en efecto las 18 reformas del Plan C van porque él quiere. Para eso hipotecó todo su capital y sí, además advirtiendo que le da permiso a sus hijos para la actividad política. Un presidente más libre, más suelto todavía, que estará tomando las rieles del poder, las riendas de las decisiones de este país. Que nadie se llame a engaño, porque en efecto eligió él a la calca que haría lo que él quisiera. Y este no es un comentario misógino en modo alguno. En todo caso, la variable política está en el hecho de que Claudia Sheinbaum acepte que eso pase, aunque formalmente ella ha sido la electa presidenta virtual de los mexicanos. Ya veremos, esos son ya los primeros escarceos entre los sectores gobernantes. Me parece que son escarceos que sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador estará dominando, como lo ha mostrado, y en consecuencia también solo es él el que estará dictaminando los mandatos, porque no nos olvidemos, él cree, él se siente la voz del pueblo.